Y me preguntó, ¿y cuándo vas a volver? Y yo nunca voy a volver por acá. Y yo me quedé pasmado, mi esposa nos quedamos pasmados y toda la iglesia gritó fuerte, amén. Y ese grito de amén fuerte me hizo reaccionar y yo me puse a llorar. Y le dije a mi esposa, mañana hoy entrego la licencia. Y de repente miré así y vi que por debajo de las bancas había algo moviéndose. No hay forma de entrar a la vida suya. Y yo dije, es que yo le sirvo al Señor, yo soy siervo del Señor. Y aquel hombre gritando dijo, yo quiero ser bautizado, yo quiero que me bauticen en el nombre del Señor. Mi nombre es Luis Mariano Gómez Copete, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, esposo de una hermosa mujer, mi esposa, la hermana Doranelli Gallego. Tengo 3 hijos, el mayor Nelson, el del medio Daniel y el menor Samuel. Soy pastor hace 27 años. Comenzamos el ministerio porque Dios nos llamó a servirle en su obra. Mi vida trascendía en caos, en vida de desorden, y por la gracia del Señor conocí a mi esposa estando en el ejército. Digo, conocí a mi esposa por la gracia del Señor porque no conocía al Señor todavía, pero al conocer a mi esposa y casarnos, nuestra vida comenzamos a vivir una vida de mucho desorden. Yo era un joven delincuente, era drogadicto, consumí toda clase de drogas y mi vida era un caos. También era un joven muy mujeriego, me gustaba mucho perseguir mujeres, y era en cierta forma de buenas para el sexo opuesto. Y mientras mi vida transcurría en ese desorden de espiritualidad, me caso con mi esposa y comenzamos a tener problemas en el matrimonio por mi vida de desorden, por mi vida licenciosa. En esos días de conocer a mi esposa, de casarnos, conocí el Evangelio, y lo conocí más por mi mala vida que por querer buscar a Dios. En el caos que vivíamos en el matrimonio, desesperado por mi situación, en cierta ocasión dije, bueno, ¿quién me puede ayudar en este problema? Y no encontraba solución para la problemática familiar y moral que yo tenía. Y me acordé, después de una discusión que tuve con mi esposa, me acordé de un Nuevo Testamento que nos dieron en el ejército. Estando en el ejército, me regalaron un Nuevo Testamento, nos regalaron a todos los soldados un Nuevo Testamento, y me acordé del Nuevo Testamento y fui a buscarlo y comencé a leer el Nuevo Testamento, pero no entendía absolutamente nada de la palabra del Señor, no entendía lo que el Señor quería decirle a las personas, no entendía lo que Él quería decirme a mí. Y angustiado me desesperé mucho. Recuerdo que esa noche que comencé a leer la palabra, iba de regreso del trabajo a la casa y me subí a la buseta y alguien se sentó al lado mío, una señora muy bonita, una señora joven, bonita, se sentó al lado mío y me vio leyendo el Nuevo Testamento y comenzó a codearme, y yo le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dijo, ¿usted es evangélico? Y yo me enojé porque yo no era evangélico, y era como una ofensa en ese entonces que alguien fuera evangélico. Entonces yo le dije, no, yo no soy evangélico. ¿Por qué? Y entonces me dijo, ay, es que yo tengo muchos problemas en mi hogar. Y yo le dije, no soy evangélico, así agresivamente, porque era muy grosero. Pero me quedé pensativo y dije, evangélico, ¿cómo que esta señora está buscando un evangélico? ¿Será que los evangélicos le pueden ayudar a uno en el matrimonio? Y así comenzó mi inquietud acerca de las cosas de Dios. Para aquella época vino mi hermana de Bogotá, la mayor, hermana Adriana, y vio mi vida de borrachera, de bohemia, de vicio, de mujeres y de casado, mal casado. Y me dijo, la vida que tienes no es la que a Dios le gusta. Y le dije, no, ¿cómo no le va a gustar a Dios si yo no le hago mal a nadie? Era la justificación que teníamos todos. Y me mostró en la palabra de Dios algunos versículos que me movieron mucho mi conciencia pecadora. Uno de ellos fue que los borrachos no entrarían al cielo. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante.
donde me mostró que los borrachos no entrarían al cielo y me asusté bastante. A partir de ese encuentro con Dios, yo iba a una taberna, a una heladería a consumir licor y siempre me acordaba de lo que me decía mi hermana: los borrachos no entran al cielo, y yo en mi mente decía: esto no le gusta a Dios, pero lo seguía haciendo. Mi vida seguía en desorden, en caos, hasta que un día me invitó al culto, mi hermana me invitó al culto y yo fui con ella y escuchamos la palabra del Señor en la iglesia central de Medellín. Allá, al llegar a la iglesia no fui capaz de entrar, no me dieron las fuerzas, sentí temor, me puse rosudo y me preguntó: ¿y cuándo vas a volver? Y yo nunca voy a volver por acá. ¿Pero por qué? Yo le dije: no, a mí me dio mucho miedo estar en ese lugar. Pero yo entendía que era por mi mala manera de vivir. Siguió pasando el tiempo y el caos en mi hogar seguía igual, mi vida era un desastre. Y yo mismo dije: yo tengo que buscar a Dios. Y le dije a mi hermana un día: ¿oíste, vos todavía vas a esa iglesia evangélica? Y ella me dijo: claro, yo voy a la iglesia. ¿Cuándo hay esos cultos? ¿Cuándo hay? Y ella me dijo: los días, martes, jueves, ¿sabes? Yo quiero ir con usted. Y me dijo: el martes hay. Y me vine con ella para el culto, me fui con ella para el culto. Era un culto de hermanas Dorcas. Vinimos a la iglesia central de Itagüí, que quedaba en Las Margaritas, en el sector de Las Margaritas. La iglesia estaba vacía hasta la mitad, es decir, de la mitad de las bancas hacia adelante habían personas, muy pocas, y ahí nos hicimos, donde estaba la última persona nos hicimos. El pastor Fernando Barragán comenzó a predicar la palabra y comencé a sentir que me estaba describiendo la vida, que era como la radiografía de mi vida, que era un pecador, que era un sinvergüenza, que no tenía hogar, que no tenía esperanza, y me enojé un poco, y bueno, el culto se terminó y mi hermana me dijo: ¿cómo le parece? Muy bonito, muy bueno. ¿Cuándo va a volver? No sé, le dije, no sé cuándo voy a volver. Pero luego, en el carro para la casa, en el bus, dije: yo voy a ir solo, porque yo creo que esta vino a contarle a este señor toda la vida mía. Yo pensaba y enojado, y decidí volver al domingo. Y al domingo me vine solo a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia estaba a reventar. Y yo me alegré mucho, dije: ve, tan bueno como hay de gente. Y escuché la palabra del Señor y Dios volvió a tratar conmigo. Seguí sintiendo que era Dios el que hablaba conmigo y dije: bueno, ya son 2 veces, ya no creo que sea mi hermana la que haya venido a contar acá. Voy a volver. Y le pregunté a alguien que cuándo había más culto, y el culto evangelístico era en la tarde. Y ese día me quedé en la iglesia y escuché la palabra del Señor. Igual el Señor trató conmigo de una manera sorprendente, lloré, me sentí mal, me sentí un pecador, entendí que lo único que podía cambiar mi vida era la presencia del Señor, y entonces decidí volver nuevamente y volví nuevamente a la iglesia, hasta que un día entendí que tenía que entregarle mi vida al Señor, y le entregué mi vida al Señor para siempre. El día que decidí no volver a pecar, decidí hacerlo de corazón y no volví a pecar, realmente no volví a pecar. Y así comenzó mi vida en la iglesia del Señor. Me bauticé el 20 de mayo de 1990 y comencé a asistir frecuentemente a la iglesia, empecé a interesarme por las cosas de Dios, comencé a preguntar qué tenía que hacer para servir en la iglesia, y me dijeron que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces comencé a indagar cómo se llenaba una persona del Espíritu Santo, a buscar, a ayunar, comencé a meterme con Dios, hasta que 11 meses después fui lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y el Señor comenzó a usarme, me ponían a testificar en los cultos de los barrios, salíamos a evangelizar por las calles de Itagüí y me ponían a testificar, y los hermanos sentían que Dios me usaba, me decían: hombre, Dios te usó, te respaldó. Y entonces en cada evangelismo me decían: venga para que testifique acá. Y yo testifica, comenzamos a servirle al Señor. Luego se abre la obra en la iglesia, en el municipio de La Estrella. Yo vivía en La Estrella y el pastor Fernando Barragán decide que yo me quedara allá con mi esposa apoyando la obra. Fue duro para nosotros el proceso, porque éramos 20 hermanitos y ninguno sabíamos absolutamente nada, pero comenzamos a servirle al Señor. Éramos 20, entonces había más posibilidad de servirle al Señor. Entonces comenzamos a servir de maestros de escuela dominical. El primer cargo que tuve fue maestro de escuela dominical, y los niños eran niñitos pequeñitos, yo no sabía ni qué clase darles, porque no nos capacitaban para eso, y era muy empírico todo, era muy
muy de Dios, lo que Dios le ponga, lo que Dios le ponga. Entonces comenzábamos a preparar clases sin saber que era una clase, así sucesivamente. Luego me nombraron de presidente de jóvenes y en el cargo de presidente de jóvenes duré 7 años consecutivos en la Iglesia de la Estrella. Dios nos respaldó de una manera tremenda. A los 2 años ya habían 240, 280 personas en la Iglesia de la Estrella, ya habían directivas, todas estas funciones que hay en la iglesia. Luego me nombran de diácono tesorero y comenzó una vida diferente, porque ya en el diaconado comenzamos a mirar la administración de la iglesia, cómo se nombra una directiva, cómo se hace un plan de trabajo. Y recuerdo que en septiembre de 1996-97, el pastor me dijo, tenés que ir a una reunión. Él constantemente me decía que me iba a mandar a la obra, que yo tenía perfil de pastor, y a mí me daba mucho miedo. Yo decía, no, yo pastor no quiero ser, yo vivo muy bueno. Para la época trabajaba en una empresa donde ganaba muy buen dinero, estaba económicamente muy, muy estable, y yo miraba la condición de mi pastor y decía, no, yo no soy capaz de vivir con tan poquito dinero, yo no soy capaz de vivir así con 3 hijos, con 2 hijos, para la época teníamos 2, y me daba como miedo, hasta que un día me dijo él, tienes una cita con los directivos en tal fecha, y es por la mañana, vaya que puede ir a la cita y apenas salga se puede ir a trabajar. Era un sábado, recuerdo, y me fui, le dije al jefe, al patrón, le dije, tengo una cita con los directivos de la iglesia, y era un señor inconverso, un señor que me cogió mucho aprecio, y me miró a los ojos y me dijo, Mariano, vos ya no volvés aquí. Nunca donde trabajé negué que era cristiano. Entonces donde yo llegaba decía, yo soy cristiano evangélico, pertenezco a la iglesia pentecostal, y mi testimonio fue intachable en todos los lugares donde trabajé. El Señor me dijo, vos ya no volvés. Yo le dije, no, yo no, ni siquiera sabía qué era la entrevista que iba a tener con los directivos, porque mi pastor no me dijo. Y cuando fui era a llenar la entrevista para postulación al ministerio. Cuando llegué con mi esposa me asusté mucho porque pero ¿cómo así? Y le dije a mi esposa, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Llenamos este documento? ¿Qué? Mi esposa me dijo, no, pues llenémosla, pues esto no quiere decir que nosotros vamos a ser pastores. Y yo dije, es verdad. Entonces llenamos el documento, contestamos las preguntas. Habíamos 19 parejas en aquel lugar y entrevistaron a todos, a nosotros nos dejaron casi de último. Y cuando nos entrevistaron, el hermano Gildardo Gómez fue el que nos hizo la entrevista, nos hizo 2 preguntas muy simples. ¿Cuánto debía? Que si debía dinero. Y le decía, yo tengo una deuda en Flamingo. Ah, todos deben en Flamingo, dijo el hermano Gildardo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos. ¿Y qué clima te gusta? Me dijo el hermano Gildardo. ¿Qué clima te gusta? Y le dije, a mí me gusta el clima de Medellín, es el clima que a mí ya le dio risa. Y me miró a los ojos y me dijo, esta entrevista no quiere decir que vos vas a ser pastor. No te vas a salir del trabajo ni nada de estas cosas, pero esto es una entrevista de postulación, pero no quiere decir que vos vas a ser pastor. Yo le tengo claridad de eso, hermano Gildardo. Me dijo, bueno, andate, 2 preguntas y salimos. Y los otros, cuando salimos, las otras parejas que estaban, me miraron y dijeron, ya. Y yo me fui triste, y dije, bueno, de pronto fue que no servimos para esto, y nos fuimos para la casa. Al día siguiente, al domingo, el pastor no llegaba a la iglesia, no llegaba. Y él nos había preparado, él decía, cuando yo no llegue o cuando tienen que tener un mensaje preparado, estén pendientes. Y a mí me dio susto porque era una dominical y yo, Dios mío, sería que se enfermó el pastor. Y no llegó. En ese tiempo no existían los celulares, no existía nada. Y llegó el pastor tarde y me dijo, comienza el culto. Entonces yo comencé el culto. Yo descansé y dije, bueno, gracias que ya llegó el pastor. En los anuncios me pasas en los anuncios, me dijo el pastor. Yo lo pasé en los anuncios, él sacó una carta y la leyó. Dijo, hermano, llegó una carta de los directivos. Y leyó la carta. Al día siguiente de la entrevista llegó la carta y la leyó. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Distrito 9, Iglesia de la Estrella, pastor fulano de tal. La carta es para decirle que el hermano Luis Mariano Gómez Copete ha sido aprobado para el Santo Ministerio y su postulación será el día jueves. Ese jueves siguiente era la postulación. Y yo me quedé pasmado, mi esposa nos quedamos pasmados y toda la iglesia gritó fuerte, amén. Y ese grito de amén fuerte me hizo reaccionar y yo me puse a llorar. Y dije, Dios mío, ¿y para dónde me van a mandar? Pregunté. Y dijo el pastor, para un corregimiento que se llama Sevilla de México. Y yo dije, ¿a dónde queda eso? Porque yo no conocía absolutamente nada de este departamento. Bueno, el jueves comenzamos allá en
en la iglesia de Sevilla. Nos postularon, el hermano Fernando Barragán hizo la postulación, nos entregaron 40 hermanos, 40 hermanitos muy lindos, había que pagar arriendo, no había propiedad, no había economía, y comenzamos así a servirle al Señor, y un montón de experiencias sin iguales, donde era un pueblo donde había mucha brujería, y constantemente había que reprender demonios. Ya cada que un demonio había que reprenderlo, ya ni nos parecía cosa extraña hacerlo. Entonces nos volvimos casi que cazafantasmas. Demonio que había en el pueblo sabía cuándo llegábamos nosotros o cuándo pasábamos, porque pasábamos por las casas y se estremecían los demonios. Era una época bonita donde predicamos el evangelio, comenzamos a formar la iglesia, el grupo se sostuvo, pero fue una iglesia donde bautizamos solamente 4 personas. Y eso me desanimó mucho, a mí me desanimó. Yo decía, pero llevamos 5 años, no hemos bautizado sino 4 personas, y ¿será que no servimos para el ministerio? Y comenzamos a desanimarnos, mi esposa y yo, porque para la época los directivos exigían que uno bautizara personas, y yo decía, pero yo no puedo bautizar, ¿cómo obliga uno a la gente a que se bautice? Entonces era muy desmotivante, y llegué a pensar volver a coger la cámara fotográfica y el laboratorio. Yo era fotógrafo y laboratorista profesional, y yo le dije a mi esposa, no, pues nosotros no servimos para esto. Voy a hacer un ayuno, voy a entregar la licencia. Si el Señor no me responde en el ayuno, voy a entregar la licencia el lunes, me madrugo. ¿Y cuánto va a ayunar?, me preguntó mi esposa. Yo le dije, voy a ayunar una semana. Comienzo hoy. Y comencé, eso fue un domingo. Comencé al lunes, martes, miércoles, no sentía nada, absolutamente nada, ni la presencia de Dios sentía. Y me desmotivé más, salí del cuarto donde estaba ayunando y le dije a mi esposa, no, yo no siento nada, yo voy a ir a entregar la licencia. Y mi esposa me miró y me dijo, ¿y cuánto dijo usted que iba a ayunar? Me dijo, pues que iba a ayunar hasta el domingo, le faltan 4 días. Y a mí me dio pena con mi esposa. Y dije, bien, y me entré otra vez al cuarto, no sentía nada, sábado en la noche, nada, domingo en la mañana, salí, me afeité, me bañé, me vestí, y le dije a mi esposa, mañana voy y entrego la licencia. Llegué a la iglesia y estaban los hermanos, los 44 hermanitos allá. Los miré y dije, Dios mío, tan lindos los hermanos, hombre. Y me puse a orar. Comenzamos el culto. Y mientras cantábamos, comenzamos a hablar en lenguas, y alguien comenzó a gritar muy fuerte, me queman. Y yo escuchaba a la persona gritando pero muy fuerte gritaba, y yo miraba a todos los hermanos, era un salón pequeño, y yo no veía a nadie gritando esas palabras. Y de repente miré así y vi que por debajo de las bancas había algo moviéndose, y empecé a parar el culto. Gloria a Dios, hermanos. Y los hermanos comenzaron a quedarse callados, y la voz se oía más fuerte, me queman. Y era un brujo de una vereda que gritaba, me queman. Y yo me le fui encima, lo tomé por la mano, lo senté, comencé a reprender al diablo, y aquel hombre volvió en sus cabales y me dijo estas palabras mirándome los ojos, no he podido con ustedes, ¿ustedes quiénes son? Y yo le dije, nosotros somos la iglesia del Señor. Y me dijo, es que usted, yo he ido a visitarlo a su casa y usted es impenetrable, no hay forma de entrar a la vida suya. Y yo dije, es que yo le sirvo al Señor, yo soy siervo del Señor. Y aquel hombre gritando dijo, yo quiero ser bautizado, yo quiero que me bauticen en el nombre del Señor. Y para la gloria del Señor lo bautizamos en el nombre. Era el mayor de los brujos de una vereda de ese corregimiento. Lo bautizamos en el nombre del Señor. Tocaba guitarra, cantaba canciones cristianas para la gloria del Señor, y se convirtió él y toda su familia al Señor. La iglesia para mí es todo, la iglesia para mí es la vida, la iglesia para mí es el regalo más grande que Dios me haya podido dar. Y le diría a los jóvenes y a la iglesia o a las personas que puedan ver este mensaje, que no hay cosa mejor que pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. La vida te cambia,
la vida te llena de sorpresas inigualables, sorpresas buenas, incluso hasta lo difícil es soportable y agradable en la presencia del Señor. Es la iglesia entonces el lugar donde conocí al Señor, donde le he servido al Señor y donde espero que cuando el Señor venga me encuentre ocupado haciendo lo que a Él más le gusta. No fue solamente una vez que tuve el deseo de entregar mi licencia o el ministerio para el Señor. Fueron muchas veces. Es como frecuente que tal vez el enemigo o el diablo ataque la fe de nosotros como pastores, pero siempre Dios nos confirma. Yo, cuando enseñaba en el instituto, por la gracia del Señor, llegué a ser director académico del instituto y profesor en el instituto. Yo le decía a los estudiantes, les decía, cuando Dios lo llama a uno, lo llama con un propósito. Y cuando Dios lo llama a uno, lo forma y lo capacita. Lo capacita y lo usa y lo respalda. Y si lo respalda, lo confirma. Esa es mi forma de ver las cosas ahora que llevamos 27 años en el ministerio, 28 años, porque siempre que he sentido el deseo o que el diablo me ataca en cuanto a eso, de que no estamos puestos para esto, Dios siempre nos muestra que Él nos llamó con un propósito. Y cuando un joven en la iglesia, o tú que estás viendo esta grabación, sientes que no estás llamado para algo, déjeme decirle, Dios te llamó con un propósito. Y el propósito que Dios tiene con nosotros, Él lo cumplirá en nuestras vidas.